Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Espero que esté bien. Dios te guarde y te proteja. Y una vez más, quiero esto, con la ayuda de Dios, invitarte a que hagamos un estudio más de la palabra de Dios en esta serie que estamos considerando la vida, la muerte y la resurrección. Para hoy, la parte 31. Te quiero dar la bienvenida y quiero pedirte que me acompañes, ¿bien? Vamos a considerar, vamos a profundizar un poco más. Quiero antes de iniciar orar para que Dios nos dirija. Oremos. Amado Padre, en este momento pedimos tu bendición al Señor considerar un tema más de esta serie, la vida, la muerte y la resurrección. Sea tú, oh Padre, exaltado y el Señor Jesucristo, tu santa palabra, la verdad, Señor, absoluta, de la cual tú, Señor, nos has dado como Padre responsable que eres. Muchas gracias. Regálanos tu bendición y la dirección de tu Santo Espíritu, sabiduría, inteligencia, entendimiento y un momento agradable para poder nosotros entender, comprender y así con tu ayuda, Señor, en la gracia de Cristo Jesús, poner todo esto en nuestra vida como un estilo de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, una vez más, te doy la bienvenida y gracias. Gracias. Estamos desarrollando esta serie La vida, la muerte y la resurrección. Para hoy la parte 31. El cántico de Moisés tiene como título. Dice, tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en fortaleza, tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo, y con la multitud de tu grandeza has trastornado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu furor, los tragó como hojarasca. Éxodo 15, 6 al 7. Este sería el título. Vamos a ir a considerar. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto en el video pasado. ¿Sí? Un pequeñito repaso. Y entonces seguimos. Entonces hemos estado hablando de que el Señor exaltó su diestra, su magnificencia. Se mostró y como Dios todopoderoso se manifestó contra Faraón. Y sabemos de que ya hemos visto, ¿sí? Que Faraón y su gobierno entonces habían entrado en una rebelión contra Dios y contra los principios de su gobierno. Así de que entonces puso una ley antisábado y ya vimos, ¿no? De manera maravillosa como Dios entonces liberta a su pueblo. Bien, porque el pueblo no podía guardar el sábado. Vimos ya la aparición del sábado en el capítulo en el capítulo 5. Entonces es algo muy importante, ¿no? Lo que ya hemos visto ahora. Como ya hemos visto, quiero compartirles aquí. A ver. Sí, aquí está. Como ya vimos, sí, la institución de la fiesta de la Pascua era la profecía de la muerte y de la resurrección de Cristo. ¿Sí? ¿Cuándo sería apartado? ¿Cuándo el Señor moriría? Ahí estaba todo bien especificado. Pero hay algo muy importante, que también celebraban la resurrección. No fue por casualidad, como ya hemos visto, que haya caído los días, las fechas en este orden de días de la semana. Así que los hijos de Israel iban a celebrar la resurrección, ¿sí? Lo celebrarían un 16 del primer mes de Abib, todos los años, que podría caer cualquier día de la semana, era la fecha específica. Bien, entonces ellos celebraban la muerte y la resurrección de Cristo, pero era algo muy importante. ¿Cuál era el propósito del Señor? Esto también enseñar. Esto es profundo y esto es grande. Hay una serie que tengo aquí en el canal, es Calendario Hebreo, una profecía de la obra redentora de Cristo. Puedes entrar y mirar. Es una serie de 22 temas. Te invito a que lo veas. Es profundo. Así que es muy importante. Porque si quieres aprender acerca de este tema, es espectacular. Vamos a ir a tocar
en esta serie un poco, ¿sí? Acerca de eso tan elemental. Pero te invito a que te veas esa serie. Calendario hebreo, una profecía a la hora redentora de Cristo. Así que entonces ellos celebraban la resurrección de Cristo y la resurrección de los santos. ¿Cuál era el propósito del Señor? El propósito del Señor era entonces dar a conocer el propósito que Él tiene para nosotros como seres humanos. ¿Sí? Que caímos en el pecado, que Cristo viene y muere por nosotros, pero el propósito de Dios es que nosotros participemos de la resurrección en Cristo Jesús y por Cristo para ir a la nueva Jerusalén. Bien, o sea, toda la persona que prueba muerte, que está en el polvo de la tierra, Jesús la va a resucitar. Si murió creyendo en Cristo, entonces la va a resucitar ¿para qué? Para llevarla a la nueva Jerusalén. Pero esta fiesta era una garantía. Vamos a irlo a mirar. Esto es impresionante. Es precioso. Acordémonos de que ellos celebraban la fiesta el 16, pero no fue instituido un sábado donde no podían hacer de comer. Así que era un día con una celebración especial. ¿Sí? Que celebraban la presentación de la gavilla. Y por eso en el Nuevo Testamento vemos cómo el apóstol Pablo se refiere a las gavillas como refiriéndose a la resurrección de Cristo y los santos que él llevó, que resucitó a esos santos de entre los muertos. Es espectacular. Bueno, así que entonces la primera fiesta, Dios dio una predicción, como ya lo he dicho, de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, y el pueblo debía guardar la fiesta cada año en su tiempo, la celebración de la resurrección de Dios. Él detalla la resurrección de Cristo, del Señor Jesucristo como segunda persona de la deidad. Bien, la celebración de la resurrección la da detalladamente más adelante en Levíticos capítulo 23. Mira lo que dice en Levíticos capítulo 23, versos 4 al 8. Dice, estas son las fiestas del Señor, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos determinados. En el mes primero, los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es al Señor. ¿Sí? Entonces quiero aquí versos 6 a los 15 días de este mes es la fiesta de los ácimos al Señor. ¿Sí? Como está dando las fechas específicas, 7 días comeréis ácimos. El primer día, o sea, de esa fiesta, o sea, el 15, tendréis santa convocación. Ninguna obra servilaréis. Y ofreceréis al Señor 7 días ofrenda encendida. El séptimo día de esa fiesta, o sea, el 21, será santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Así que entonces, ahí lo tenemos. Entonces aquí tenemos, ahí está lo que ha entonces asignado. Este es en otro ejemplo de otro año que cayó la fiesta en días distintos. Así que entonces, él dice, 15, dice, instituye la fiesta, Pascua, dice, 7 días comeréis panes sin levadura, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El primer día de esa fiesta, ok, es santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ahí está. Sí, era la fecha, el día que cayera. Y el séptimo, santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ahí está, el séptimo día de la fiesta, el 21. Bien, así que entonces ellos reciben estas fechas aparte, primero porque ellos, acordémonos desde Adán hasta los tiempos de José y todos ellos, sí, hasta donde pudieron tener la libertad religiosa, ellos guardaban el sábado. Ahora, esto es vital e importante para la comprensión, ¿sí? De lo que es la vida, la muerte y la resurrección. ¿Sí? Ahora, es muy importante. Ahora, aquí tenemos que ellos celebraron la fiesta de la resurrección ¿un qué día cayó en ese año? Un cuarto día de la semana. ¿Sí? Entonces, qué interesante. Qué interesante. Ellos celebraban la resurrección. Ellos celebraban la muerte y la resurrección. Era una profecía. Y entonces, por eso nosotros entonces vemos eso.
El cumplimiento y el orden de los días en que el Señor Jesús cumplió la verdadera Pascua, ¿sí? Como ya entonces lo hemos visto. ¿Bien? Ahí está. Ok, el orden de los días, del cumplimiento. Bien. Vamos a seguir. Vamos haciendo este precioso repaso. El 16 de Aviv, las primicias, la resurrección de Cristo y los santos, como ya he dicho, era la garantía de su resurrección y la mía si aceptamos a Cristo. Sí. O sea que lo que le pasó a ellos, que Cristo se los llevó, los resucitó y se los llevó para el cielo, eso es lo que Dios nos quiere para nosotros también. Ya estaba predicho. ¿Sí ve? Espectacular, esto es maravilloso, por eso hemos estado viendo todo esto. Porque el Señor quiere ¿cómo se llevó a Enoc? Como nefesh, como alma, como persona, como ser, como individuo. Así Dios nos quiere llevar a nosotros. En la resurrección, en la primera resurrección, entonces, ahí se recibe un cuerpo semejante al de Cristo. Cristo cuando resucitó, Él le dijo a los apóstoles, tocad y ved que yo mismo soy. Palpad y ved que lo tocaran, que Él era Él. Porque tenía carne y hueso. Es impresionante, lo dice la Sagrada Escritura. Y por eso, entonces, cuando Dios se llevó a Enoc, ¿qué pasó durante ese momento que Enoc iba yendo al cielo? Fue transformado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Entonces es muy interesante. La fiesta de las primicias está en Levítico 23, 9 al 14. Mira lo que dice. Cuando hablamos de la fiesta de las primicias, hablamos de la fecha 16 del mes de Aviv, que es decir, la predicción de la resurrección de Cristo y de los justos, de los santos. Bien, en la fiesta de la Pascua. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente al día de reposo la mecerá. Ahí está diciendo cuándo era mecida esa gavilla, cuándo iba a haber la resurrección de Cristo, el día siguiente del día de reposo. ¿Qué especificaciones tan claras? Verso 12, y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto al Señor. Mira, qué interesante, es la exaltación del sacrificio de Cristo Jesús y que por su sangre, por su sacrificio, entonces el Señor Jesús, ¿qué otorga para nosotros? El perdón de los pecados. ¿Sí? Es algo importante, o sea, Él exalta la ley ahí, es algo muy importante. Los 10 mandamientos, es algo muy importante. ¿Sí? Como presenta su sacrificio como triunfo para podernos ganar a nosotros. Es algo precioso. Transformar nuestra imagen a la imagen de Dios que está expresa en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora dice, Levítico 23:13, su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo y libación será de vino la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Sí, entonces ahí Él da esto. Ahora, mira qué importante. Cuando el Señor Jesús quiere que nosotros podamos ser transformados, o sea, ser hechos a imagen de Él, que reflejemos su carácter mientras estamos vivos, como ya lo hemos aprendido, como Dios nos ha enseñado mediante su palabra. ¿Sí? Que es donde el Espíritu Santo transforma, trabaja y nos lleva a la imagen de Cristo. Y mediante el sacrificio de Cristo somos comprados por el Señor Jesús con el propósito de prepararnos para ser habitantes de la nueva Jerusalén, de poder contemplar a Dios en su trono. Es algo maravilloso, es algo espectacular. Por eso es muy lindo. Entonces, ahora, ya como se ha dicho, ya como lo he dicho anteriormente, por eso hago estos recalcos, porque es muy importante. Dice los hijos de Israel
celebraban la resurrección de Cristo y los santos, celebraban la vida, la muerte y la resurrección en la Pascua, celebraban la resurrección también. Y como ya vimos, el 16 de Aviv no fue instituido de acuerdo al mandato de Dios, ninguna obra servil haréis en él. Era un día de fiesta donde se podía hacer de comer, aderezar lo que se iba a comer, a hacer. Bien. Así que en el año de la salida de los hijos de Israel de Egipto, según las evidencias bíblicas, ese 16 de Aviv cayó un primer día de la semana. Mas los hijos de Israel celebrarían la predicción en ese entonces, ¿sí? Más adelante celebrarían la predicción de la resurrección de Cristo y los santos el 16 de Aviv, que caería cualquier día de la semana al pasar los años. Bien, vuelvo y reitero esto que es muy importante. Es muy, muy importante. Bien. Así que entonces, así es, ¿sí? Al pasar los años, entonces caerían distinto. Pero en la liberación del pueblo de Dios ya lo hemos visto y en el cumplimiento en Cristo Jesús. No es ninguna coincidencia. Es algo muy importante. Vamos a tener esto en claro. Así que entonces, a manera de repaso, entonces estamos aquí haciendo esto. Éxodo 7 del 3 al 5. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. ¿Sí? Y ya como lo vimos, los sacó en un 15 de Aviv que cayó en un séptimo día de la semana, un día sábado, donde esa noche fue puesta la señal, donde ya como vimos en los videos pasados, ¿bien? Fue puesta la señal y fueron libertados por Dios, libres de la esclavitud. Y fue donde fue muerto el hijo de Faraón, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿sí? Entonces es algo muy, muy, muy importante. Vamos entonces, y aquí entonces seguimos. Saben que en la fiesta de la Pascua muere Faraón. El Faraón, ¿sí? Él muere. Hay muchos datos, pero lo fijo es de que Faraón, Tutmosis III, muere en la Pascua. Y era el sexto faraón de la dinastía 18, ¿sí? Así de que él entonces alista sus ejércitos, como ya lo vimos, sus 600 carros escogidos, ¿sí? Y sale entonces a perseguir al pueblo de Dios, un recorrido, ¿sí? Que él hace y los alcanza allí. Entonces, el Señor, ellos llegan a la hora del atardecer, a donde estaba el pueblo de Israel acampado. Así que entonces, ¿qué pasa? Ellos lo ven, claman a Dios, el Señor, sí, el Señor Jesús en la columna se pone entre los hijos de Israel y los egipcios. Y durante toda esa noche, entonces el Señor, ¿qué pasa? Ahí hay algo muy importante, que dice que a la vigilia de la mañana está el registro bíblico, y para los hebreos entonces duraba desde las 3 de la mañana hasta la salida del sol. En ese momento serían las 5:45, más o menos en ese momento del año, ¿no? Cristo trastorna a Faraón y su ejército, le quita las ruedas de sus carros, los aterroriza y le da la orden a Moisés que extienda su vara y que el mar se volviese sobre ellos en toda su fuerza y peso. Y fueron todos los egipcios fueron todos los egipcios muertos. E Israel pasó, entonces pasa Israel en seco. Bien. Así que entonces es algo muy, muy importante. El Señor dice en Éxodo 14:17, he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Faraón había querido endurecer, entonces Dios lo endureció, lo entregó a su yo. Y entonces ahí fue donde Dios fue glorificado
al destruir a Faraón con todos sus ejércitos, con todo su ejército. Hubieron unos descubrimientos hace unos años atrás de que encontraron ruedas en ese lugar del Mar Rojo, ruedas de carros. Entonces aplicaban a esos objetos como las ruedas de los carros de los egipcios. Encontraron ahí cosas, ¿sí? Ruedas de los carros que pertenecían a los carros de guerra exactamente datados para esa época. Bien. Entonces, Faraón muere durante la Pascua. Muere durante la Pascua, la celebración de la Pascua. En estos días, no hay un día específico que nos diga específico aquí, ¿no? En la contabilidad que Dios había puesto para el pueblo de Israel del calendario hebreo. ¿Sí? Pero la fecha exacta está, que es el 17 de marzo, que sería el primer mes del calendario hebreo que oscila entre marzo y abril, porque está basado a las fases de la luna, como ustedes pueden ver. Bueno, por eso te invito a que veas calendario hebreo, una profecía de la obra redentora de Cristo, para que entonces puedas ver todo eso ahí que está más especificado. Bien. Ahora, vemos cómo el Señor entonces es exaltado grandemente y da entonces el mandamiento al pueblo de Israel, Deuteronomio 5:12, guardarás el día del sábado para santificarlo, el séptimo día de la semana, como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo es sábado al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu peregrino que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día del sábado. Bien, día de reposo. Así de que es muy importante, ¿no? Qué impresionante cómo cae el... No, es una perfección impresionante, hablando de las fechas, ¿no? Así de que entonces después de que entonces hay allí eso, dice que los hijos de Israel cruzaron y vieron los cuerpos muertos de los egipcios en la mañana. Y está el cántico de Moisés. Y aquí es donde entramos. Vamos a entrar al cántico de Moisés. Éxodo 15:1, en la palabra de Dios, dice el cántico de Moisés. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron: cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo y al que en él subía. Verso 2, el Señor es mi fortaleza y mi canción. Él me es por salud o salvación. Este es mi Dios, a este adornaré o adoraré. Dios de mi Padre, a este exalzaré. Verso 3, el Señor, varón de guerra, el Señor es su nombre. Verso 4, los carros de Faraón y su ejército echó en el mar, y sus escogidos, príncipes, fueron hundidos en el mar Bermejo. ¿Sí? Entonces, ahí está entonces datando en el versículo 4 lo que entonces había acontecido. Bien. Versículo 5, los abismos los cubrieron como una... A ver. Los abismos los cubrieron como una piedra, descendieron a lo profundo. ¿Sí? Verso 6, tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en fortaleza, tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. ¿Sí? Y con la multitud de tu grandeza has trastornado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu furor, los tragó como hojarasca. Es impresionante esto, es impresionante cómo registra este hecho de salvación poderosa y manifestación del juicio de Dios, porque Faraón se había levantado contra Dios, los principios de su gobierno y contra un mandamiento que a él lo expone como creador y como redentor. Es impresionante. Y no por casualidad los saca en un séptimo día de la semana, en un sábado. Las evidencias bíblicas son muchas.
Es impresionante. Entonces, verso 8, con el soplo de tus narices se amontonaron las aguas, se pararon las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, prenderé, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Extendiendo tu diestra, la tierra los tragó. Mira qué interesante. Esto es una profecía. No solo de esto que hace, o sea, esto es una profecía, es un cántico profético. Fue un cántico en ese momento de exaltación a Dios, exaltando al Señor, ¿sí? De sus triunfos y los logros de su fortaleza y de defender su honor y los principios de su gobierno y de salvar a su pueblo. Pero es un cántico profético porque la historia se va a volver a repetir. Esto es impresionante, esto es un aviso impresionante y lo vamos a ir a mirar. Dice, mira, Éxodo 15:3, condujiste con tu misericordia a este pueblo, la cual salvaste, lo llevaste con tu fortaleza a la habitación de tu santuario. Mire lo que está diciendo. El santuario todavía no había sido construido. Fue construido hasta el capítulo 25, y estamos en el 15. Y él hace una mención al santuario de Dios que él hizo. Ahora dice, versos 14, lo oirán los pueblos, temblarán, se apoderará dolor de los moradores de Palestina. Entonces los príncipes de Edom se turbarán, los robustos de Moab los ocupará temblor, se abatirán todos los moradores de Canaán. Éxodo 15:16, caiga sobre ellos temor, temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, Señor, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Y el verso 17 y 18. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has aparejado, Señor, en el santuario del Señor que han afirmado tus manos. Dios hizo un santuario y Él lo tiene en el cielo. Hoy en día es el centro de la obra en donde el Señor Jesús realiza la obra de salvación. Hoy en día el juicio. Es espectacular. Esto es maravilloso, es grandioso. Y aquí Moisés está hablando, si ciertamente iba a entrar los hijos de Israel a la tierra de Canaán, está prediciendo algo. Y está prediciendo que el Señor Jesús a la segunda venida iba a ir a llevar a su pueblo a las moradas que Jesús había dicho en Juan 14, 1-3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre. Al santuario también se le llama casa, ¿sí? Ahora, no solamente está refiriendo al santuario, sino también a las moradas de Dios, que es la Nueva Jerusalén. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. ¿Sí ve? Y cuando me fuere, y dice, y os vendré. A ver, quiero leer el texto, porque lo estoy recitando de memoria, pero quiero leerlo. Espera, quiero leerlo. Aquí. Juan 14, del 1-3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cuándo Dios nos toma a Él? ¿Cuándo Cristo nos toma a Él? Hasta cuando Él venga. Antes no. ¿Estamos entendiendo? Esto es vital. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí ve? ¡Qué maravilla! Y ahí dice que Él iba a entrar a su pueblo. Si ciertamente lo entró a la Canaán. Ciertamente más adelante Él puso su santuario, copia del que estaba en el cielo, donde iba a enseñar el plan de salvación. Vamos a seguir mirando poco a poco esto. Eso tiene que ver maravilloso con lo que estamos viendo, con este tema. Bien,
Éxodo 15 y 18. El Señor reinará por los siglos de los siglos. Está prediciendo la total victoria de Dios. La total victoria de Dios. Porque el faraón entró cabalgando con sus carros y su gente a caballo en el mar, y el Señor volvió a traer las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel fueron en seco por medio del mar. Estaban felices. Ahora vamos a ir a mirar el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Por eso, este cántico de Moisés se nombra en Apocalipsis capítulo 15, versos 1 al 3. Es impresionante. ¿Por qué? Porque entonces va a ocurrir un evento para el final de los días. El gran evento de la liberación del pueblo de Dios. La segunda venida de Cristo, la reunión de todos los justos con el Señor, tanto los que están en el polvo durmiendo como los vivos. Todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es impresionante. Apocalipsis 15:1 dice: y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 15:2. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y vi a los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su marca o su señal, y del número de su nombre, estar sobre el mar semejante al vidrio, teniendo las arpas de Dios. ¡Qué impresionante! ¿Cuándo viene esto de la marca de la bestia y esta guerra contra la bestia, la imagen y la marca de la bestia? Bueno, nos estamos preparando para eso. El mundo se está preparando para eso. Y estamos entrando en ese conflicto. Así de que es algo muy importante, porque nosotros tenemos que buscar refugio en Cristo y en sus 10 santos mandamientos, los de Dios, ¿sí? Los que están escritos en la Sagrada Biblia, los que Dios escribió con su dedo y los mandó poner dentro del arca, que es la manifestación de su carácter. Y así como Faraón levantó una ley antisábado, entonces ¿qué pasa? Para el fin de los tiempos, ¿será que habrá algo parecido? Dios nos lo va a mostrar y cada uno de nosotros tendrá que tomar una decisión. Pero Dios nos invita a que ahora nosotros, ¿qué hagamos? Abracemos sus 10 mandamientos, no nos pongamos contra ninguno de ellos. Abracemos a Cristo. Cristo nos da, dice, yo la paz le doy, pero no como el mundo la da. Y dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Mire lo que dice Apocalipsis 15:3 que estábamos leyendo. Estamos aquí leyendo y dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y del cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Tus caminos son justos y verdaderos. Aquí es donde viene, porque ese es el conflicto, la ira, la guerra, es contra los caminos de Dios. Vamos a ir a mirar cómo es, pero los caminos de Dios son justos, son verdaderos. Y dice, ellos aclaman, Rey de los santos, el Señor Jesús. Vamos a ir a mirar. Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Salmo 119:15 dice, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Así de que la ley no se puede separar de Cristo, porque Cristo es también, ¿qué? Como autoridad. La ley es la expresión de su carácter, es la expresión del carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora mira, dice, Salmo 119:27, hazme entender el camino de tus mandamientos y meditaré en tus maravillas. Eso lo dice Salmo 119:27. Ahora, Salmo 119:29 dice, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia o en tu gracia concédeme tu ley. Por eso no debemos levantarnos contra la ley de Dios, porque es concedida por gracia, gracias al sacrificio de Cristo.
porque es que Él nos perdona de nosotros transgredir sus mandamientos. Así de que Él muere en nuestro lugar, entonces como consecuencia de la salvación nos da la gracia de su ley para llevarnos a obedecer y entrar en un proceso de nosotros estar de acuerdo y conformes a los principios de su gobierno, sus 10 mandamientos. Y como dice el salmista, aquí en Salmo 119:30, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Y el versículo 31, me ha pegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences, dice la palabra de Dios. Y en el verso 32 dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Es una consecuencia de la salvación guardar la ley de Dios. Son las obras que Dios preparó de antemano, que dice el libro de Efesios. Ahora, versos 33, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Versos 34 de Salmo 119, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Y el verso 35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Así de que entonces, ¿qué es lo que están exaltando? Están exaltando el sacrificio de Cristo Jesús que murió por nosotros haber transgredido los 10 mandamientos, y Él en su poder y en su gracia es la fuerza para nosotros entonces andar en sus mandamientos, deleitarnos y llevarnos a la imagen de Cristo. ¡Qué maravilla! Por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí ve? ¿Sí ve qué hermoso es? Ahora Apocalipsis 15:4, por eso vuelvo y leo el versículo, dice, grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, tus caminos son justos y verdaderos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todos los gentiles vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Y versículo 5 dice, y después de estas cosas miré, y he aquí, el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Dios tiene su templo, su tabernáculo del testimonio en el cielo. De esto vamos a ir a mirar un poco más adelante. Bien, así que es algo maravilloso. Ellos exaltan el sacrificio de Cristo Jesús que efectuó durante la Pascua. Bien, ese sacrificio sustitutivo para salvarnos. Ahora, hay algo muy importante. Mira, ¿sabe por qué? Porque mira, en esto que nosotros hemos aprendido y visto hasta este momento, ¿sí? En el contexto de todo el avance que hemos hecho en esta serie, Moisés es el escritor del libro de Génesis, pero no por casualidad, Moisés es el escritor del libro de Job, que nosotros estuvimos viendo, porque son los pilares de la verdad. Y Job enseña profunda y claramente. El Espíritu Santo a través de Job enseñó el verdadero estado de los muertos. Es algo impresionante, y no solamente el libro de Job, desde Génesis. Así que vemos un enfrentamiento, ¿no? Dice, hay un solo versículo en el libro del Génesis que habla sobre la vida después de la muerte, o la continuidad de vida de una persona que va al morir. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, lo cual es una mentira, y seréis como Dios. Esto lo inculcó en el linaje de Caín, y prácticamente sometió casi a todo el mundo, y por eso vino un clima grande que fue lo del diluvio, pero siguió hasta que hubo el enfrentamiento en el tiempo cuando Dios liberta a Israel de Egipto, y no es por casualidad que este faraón Tutmosis III, que había sido el escritor del libro de los muertos, pereciese. Es impresionante esto. Es muy impresionante. No solo vimos un levantamiento contra Dios y los principios de su gobierno, la ley de Dios al imponer una ley antisábado, sino según la evidencia bíblica y arqueológica, el faraón Tutmosis III escribió la segunda edición del libro de los muertos, la creencia de la inmortalidad del alma, las historias de ultratumba, espiritismo, lo dicho por la serpiente, no moriréis. Ahí está clarito. Es claro. El Espíritu Santo inspiró a Moisés el libro de Génesis y el libro de Job. Las realidades de la vida, la muerte, cuál es el estado del que muere, la esperanza de la resurrección de entre los muertos, la resurrección de entre la tumba,
para recibir el pago. Vida eterna, que es lo mismo que no morir nunca más. O la condenación y la muerte eterna, la segunda muerte, en su tiempo asignado. Todas estas cosas están en contracorriente. El libro de Job es sumamente impresionante por su certera definición de la vida, la muerte, del verdadero estado de los muertos y la resurrección. Es algo impresionante. Y estas son las bases y la verdad que el pueblo de Dios llevaría entonces a través de los siglos. Pero entonces, la pregunta es, ¿el enemigo haría todo lo posible para meter las creencias de este faraón en el pueblo de Dios? ¿Sería que haría todo lo posible para eso, que más adelante el pueblo de Dios llegara a aceptar eso y lo introdujera en su fe, en su vida? Esto es muy fuerte. Realmente o sea, es triste decirlo, pero lamentablemente sí ocurrió. Sí ocurrió. Sí ocurrió. Él iba a entonces tratar de meter esto de otras formas, de otras maneras, no sé, tomando otra, pero son los mismos principios. Hablando de la inmortalidad del alma. Lo iba a ir introduciendo gradualmente y poco a poco. ¡Wow! Esto es impresionante. Pero para sostener la inmortalidad del alma, los fundamentos de esos principios, ahí está. Ahí es donde está. Esto es súper delicado y la santa palabra es clara. La palabra de Dios es clara respecto al estado de los muertos. Para sostener la inmortalidad del alma, entonces, como hemos aprendido, hay que sostenerla es con los principios de Tutmosis 3. En los principios de no moriréis. Así de que entonces Dios nos invita a que nosotros tomemos una decisión. Y es ponernos de parte del Señor Jesús. Es algo muy importante. Es algo muy vital. Esos principios duran hasta que llegue el tiempo del fin, hasta que Cristo produzca la resurrección de entre los muertos, los principios de la verdad de la palabra de Dios para el pueblo de Dios a través de todos los tiempos. Así que es muy importante, esto es algo delicado y muy serio nosotros a considerar. Le digo ¿por qué? ¿Por qué? Por lo siguiente es, ¿cuándo nosotros podemos ser salvos? Mientras estamos vivos, ya nosotros vimos los textos, vimos todo. Es mientras que vivimos podemos ser salvos por Cristo, porque el muerto después de que muere no sabe nada. Deja de ser. No puede sentir, no puede ver, no puede oír. Dice Isaías 38 que no espera la verdad. O sea, la verdad es Cristo, no la puede, no esperan la verdad, o sea, no esperan la salvación. ¿Ya qué? Sellaron su destino para vida o para muerte mientras que estaban vivos y mientras que el aliento lo tenía en la nariz. Una vez se sale el aliento de nuestras narices, ¿qué pasa? Ya, se acabó la oportunidad. Es así. Y la resurrección espiritual es mientras la persona está viva. Porque una vez la persona muere, el espíritu va a Dios quien lo dio. Ya no hay. Es mientras la persona está viva, mientras el alma, porque Dios, el propósito de Dios es llevar el alma al cielo, el alma, el individuo, la persona, todo el ser. Y vimos de que el espíritu no es el alma. El espíritu no es una entidad. Es una identidad, pero no entidad. Por eso es vital, es importantísimo esto que nosotros lo entendamos. Y por eso te pido, si es quizá el primer vez que estás viendo este video, ve todos los demás videos y te das cuenta. Aquí hemos estado hablando acerca de únicamente la palabra de Dios y profundizando aún hasta en las definiciones hebreas. Así que esto es muy, muy importante para nosotros como seres humanos. Hemos llegado hasta aquí. Te agradezco porque has estado conmigo hasta este momento. Así que el Señor nos invita a que nosotros nos abracemos a su palabra, porque su palabra es escondedero. ¿Sí?
Si nos abrazamos al opuesto, la misma palabra es la que va a estar señalando. Y Dios no quiere, porque Dios no quiere que a nosotros nos vaya a pasar lo que le va a pasar a Tutmosis III. ¿Qué le pasó? Dios lo derribó en el Mar Rojo, pero él se va a levantar en la segunda resurrección. Se va a levantar en la segunda resurrección. Porque la palabra de Dios menciona que gente se va a salvar y gente se va a perder. ¿Por qué? ¿Cuáles son los fundamentos para eso? Lo hemos estado viendo. Él se va a levantar en la segunda resurrección con todo su ejército, porque él se levantó contra Dios y contra la verdad y contra los principios de su gobierno. Así de que él tiene parte en la segunda resurrección. Yo no lo digo, lo dice la palabra, ahí está clarito. Él murió en una rebelión directa contra Dios, siendo enemigo del Dios Altísimo. Es impresionante. Bueno, hemos llegado a la culminación. Muchas gracias por haberme acompañado. Quiero que oremos. Dios nos invita a que nosotros estudiemos la Sagrada Escritura, no, aceptemos a Cristo para que el Señor nos perdone, nos prepare, nos sometamos a la disciplina de la preparación, de la conformación de nuestro carácter, sí, que reflejemos los 10 mandamientos de la palabra de Dios, los 10 mandamientos de la ley de Dios, y así estemos preparados para cuando Cristo venga, entonces ¿qué? El Señor nos lleve al cielo, nos lleve el Señor al cielo. Así de que la guerra aquí es contra los principios de gobierno de Dios, y por eso hemos tenido esta tremenda investigación respecto a lo que sucedió en el éxodo de Israel. Bueno, Dios te bendiga y muchas gracias. Quiero terminar con una oración. Amado Padre, en este momento te queremos agradecer por tu grande amor y misericordia y piedad. Te queremos pedir, amado Padre, tú nos ayudes, nos bendiga, nos dirijas. Tu Santo Espíritu nos sostenga y nos guíe, Señor. Sosténnos con tu fortaleza, amado Jesús. Ayúdanos a escondernos debajo de tu santo brazo, tu palabra, las promesas, Señor, que tú has dado a los antiguos, que también, Señor, son para nosotros y nosotros te aceptamos a ti. Danos fortaleza, Padre, y el hecho de nosotros ser sometidos a tu voluntad, aceptar los principios de tu gobierno para que tú, Señor, nos ayudes, para que nos salves, nos purifiques, nos lleves, Señor, a obedecer tu ley, que sea nuestra felicidad. Y ayúdanos, Padre, para perseverar hasta el fin. Regálanos tu bendición, tu protección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haberme acompañado hasta este momento. Dios te bendiga, Dios te guarde y te proteja.